Bienvenido, Guillermo, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Hablábamos el otro día sobre los temas que hacen al Papa, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue el primer tema que tocó en nuestra visita. Es su preocupación por la cultura del vivo, ¿no? Que es bastante del argentino. La cultura de la viveza, que se va trasladando, que de alguna forma involucra la corrupción, ¿no? Digamos, acá el ladrón, en vez de ser totalmente apartado de la sociedad y condenado, a uno dice sí que es un piola bárbara, ¿no? Y se transmite generación tras generación. El chico ve cómo roba a su padre, a su vez se va transmitiendo a la nueva generación, y esto ya es un hecho cultural. Y él manifestaba su preocupación, él realmente estaba preocupado porque esto es una cuestión, para cambiar esto, es una cuestión de muchos años, no se cambia una cultura con una contracultura de 1 o 2 años, es un tema de casi de década. Y él expresaba su preocupación y decía, cuando yo te dije la semana pasada, que cuando hablaba del tema del argentino, en muchos casos se privilegia al delincuente antes que al inteligente o al capaz, ¿no? Se lo ve más profesional para crecer. Y en vez de testarlo, en vez de apartarlo de la sociedad, en vez de excluirlo, en vez de ser muy duro con él. Acá no. Y me llamó la atención porque él fue lo primero que dijo, el comentario que hacía. Otro tema que vamos a tocar es el tema del trabajo, educación y deporte, que es el último tema de los 3 programas alusivos a la entrevista que tuvimos con el Papa. Pero me llamó la atención que saque este tema porque fue un tema, se ve que lo tiene Inpectore, respecto a lo que está pasando en el país desde el punto de vista de la cultura del país, ¿no? No se refiere a ningún gobierno en particular, se refiere a lo que viene ya hace 30 o 40 años para atrás. A ver, me parece que hay... cuando un país o cuando una sociedad se rige por ciertos pactos sociales que tienen que ver o estaban anclados, si se quiere muy remotamente, pero estaban anclados en el Evangelio, porque uno ve, por ejemplo, cuando vino toda la revolución del iluminismo y aún la cultura que recibimos de nuestros abuelos o bisabuelos, había gente que era atea, digamos, confesa, pero profesaba una moral kantiana del deber ser muy grande, ¿no? De hecho, una frase que se escuchaba decir permanentemente a los inmigrantes era, bueno, la cultura del trabajo, yo soy honesto, yo no robo, ¿no? O sea, eran personas que lo que hacían, lo hacían trabajando, ¿no? Y lo hacían con una cuota de esfuerzo importante, el famoso inmigrante que, digamos, conseguía que llegara su hijo a ser el doctor, ¿no? El famoso hijo doctor. Y creo que lo que se ha ido perdiendo notablemente es justamente esta cultura del esfuerzo, donde el esfuerzo pareciera ser que el esfuerzo en la sociedad es menos privilegiado o menos valorado que la viveza, ¿no? Lamentablemente. Viveza mal entendida, ¿no? Sí, muy mal entendida, pero también te diría que, a ver, el que hace las cosas por derecha, el que hace o intenta hacer las cosas bien, muchas veces la sociedad no solo no lo premia, sino que lo castiga, ¿no? Entonces, bueno, un caso paradigmático, y sé que, digamos, habrá gente que no está de acuerdo para nada, pero es el caso del fiscal Campagnoli, por ejemplo, ¿no? Una persona que investiga y por investigar lo descalifican o lo echan, ¿no? O lo juzgan. Entonces, digamos, hay cosas que uno no comprende. Teóricamente la tarea de un fiscal es investigar. Investigar el poder, así funciona la República, ¿no? Creo que debería ser muy sano para el poder tener gente que, digamos, por otro lado, balancee eso investigando. Yo otra vez tuve la oportunidad de estar en un lugar donde entró Campagnoli y no hubo persona que estuviese en ese lugar que no se acercara a felicitarlo o a saludarlo, ¿no? Eso te habla de un consenso público acerca de alguien que parece ser honesto, ¿no? Entonces, la gente creo que extraña esos valores. El liderazgo de Francisco me parece que también le pone un espejo complejo a la sociedad argentina, a los dirigentes argentinos, ¿no? Porque cuando uno se mira frente, digamos, siempre estaba el famoso eslogan, bueno, digamos, roba pero hace,
¿no? O sea, digamos, la gente como que tolera cierto grado de corrupción, pero no se queja hasta que no pasan cosas o hasta que no le empieza a funcionar mal la economía. Y yo creo que a lo que se está refiriendo Francisco es un tema que hemos hablado largamente muchas veces, porque yo me acuerdo, y en esto, por lo que vos estás diciendo, creo que ha evolucionado su pensamiento, porque él, cuando hacía sus primeras homilías en los Te Deums, hablaba con mucha dureza de la dirigencia argentina y ponía en un lugar aparte los valores del pueblo. Y yo era motivo de cambio de opiniones permanentemente, ¿no? Porque yo cuando le podía leer, o sea, tenía el deber, él me los daba, digamos, los discursos para leérselos, para ver qué iba a salir publicado y tener la oportunidad de preparar mis respuestas antes de que la prensa sacara, digamos, o le diéramos a la prensa con embargo esa homilía. Yo le subrayaba frases que me parecía que iban a ser, digamos, tapa de diario. Entonces, bueno, las querés decir, no las querés decir, porque para no tener que después desdecirse algo que había dicho. Y notablemente él siempre dejaba como afuera al pueblo argentino, ¿no? O sea, criticaba la dirigencia, pero hablaba de los valores del pueblo, de la honestidad del pueblo y de la cultura del trabajo del pueblo, qué sé yo. Y bueno, y ahora, digamos, evidentemente, con el paso del tiempo, la discusión era, mira, para mí somos un pueblo y, digamos, creo que nos tenemos que incluir todos en mayor o menor medida, que acepta y digamos, hace la vista gorda frente a un montón de cosas que no están bien, pero como el sistema funciona de esta manera, pareciera ser que uno no puede ir por otro lado. Es que te guste o no te guste, es un hecho cultural. De aceptar por eso, ese tipo de cosas, es un hecho pero cultural. eso es a lo que se está refiriendo de manera profunda, ¿no? O sea, como un cambio evolutivo donde, si se quiere, amparados por ahí en malos ejemplos que ven en la gente que tienen más arriba, la gente, bueno, dice, bueno, si ellos roban, ¿por qué yo no voy a robar? Sí, si ellos no pagan, ¿por qué yo no voy a dejar de pagar? Hay un tema también que muchos son honestos con la imposibilidad concreta de robar, ¿no? O sea, muchos hablan del tema de corrupción cuando no tienen la posibilidad de gestar, de hacer gestión, que tienen plata en la mano, o sea, que tienen que administrar. Ahí se ve el honesto, ¿no? Bueno, no en el enunciado. No por nada está la famosa frase, para saber si alguien es bueno, dale poder y dinero, ¿no? Exactamente. El poder y el dinero son una mezcla complicada. ¿No? Habría que ver sobre el verde césped cuántos de estos caballitos llegan impolutos a la meta si tienen algo para gestionar. Si tienen gestión, que manejan dinero, ¿no? Sí, y a veces no es solamente porque puede llegar alguien que sea impoluto, digamos, que sea una persona correcta y honesta, como de hecho puede haber un montón de dirigentes que sí lo son, pero después es el tema de que, digamos, para un gobierno, digamos, a ver, por lo menos en el tema, solamente en los cuadros técnicos y para llenar casi te diría lo más elemental que hace falta para gobernar, hacen falta cerca de 1.500 personas. Entonces, uno podrá ser el candidato a presidente, a lo mejor una persona muy correcta, pero digamos, toda la gente que viene atrás. Y por eso creo que es tan importante que funcionen los organismos de control de la justicia, porque en definitiva eso es lo que impide. A ver, no creo que los suizos sean más buenos o los alemanes sean más buenos que lo que son el resto de los seres humanos. Simplemente son países donde existen controles más estrictos. Y de hecho está lleno de empresas norteamericanas que, digamos, con una ley muy severa en los Estados Unidos no producen hechos de corrupción, pero sí los negocios que hacen afuera. Claro. O sea que cuando tienen la oportunidad de hacerlo, lo hacen porque son seres humanos. Claro. ¿No? Que es algo que es propio de la en Argentina, de empresas americanas. Así, ¿no? Por eso creo que es importante entender que, digamos, cómo funciona o cómo se balancea una sociedad. Que no pasa, o sea, ojalá funcionara solamente con el deber ser desde el punto de vista moral, pero digamos, no alcanza. Sí, yo creo que ya hay una tolerancia implícita, ¿no? O sea, será porque tampoco la gente puede hacer mucho. Cuando ven que denuncia, claro, gobiernos de todo tipo, insisto, desde que volvió la democracia hasta ahora, ¿sí? Estamos hablando de 30 años. Y en esos 30 años, en todos los gobiernos se vieron hechos graves denunciados que finalmente vos te das cuenta con el tiempo, los tiempos de la justicia, como dicen muchos, los tiempos de la justicia no son los tiempos de la prensa. Está bien. Es correcto, tampoco son los tiempos de la impaciencia de la gente. Pero el problema es que cuando llega a su final la investigación, después de 10 años, y en muchos casos, ya la gente no sabe ni de qué se trata, con lo cual, si absuelve o no absuelve, ni siquiera se acuerdan de cuál fue el momento. Y por otra parte, también es verdad que hay una especie de especulación política con estos hechos de corrupción, ¿no? Un sector apuntala
un gobierno por hechos de corrupción, cuando en otro momento no miraba eso, por conveniencias políticas. O sea, le pegan al gobierno, que en definitiva siempre tenía que pegarle si hay hechos de corrupción, siempre más la corrupción, más allá de que el medio en particular esté de acuerdo o no, ideológicamente o económicamente con el gobierno. Pero la realidad es que cuando vos ves también que se manejan las denuncias como llevando a la corte problemas de la política, estamos realmente en problemas, porque se judicializa también el problema, o sea, la justicia actúa de acuerdo a quien tiene más poder y le pide que actúe de una forma u otra, y tampoco es justicia, vos hablas de la justicia. Vos te das cuenta que no hay justicia tampoco. Sí, pero me parece que a lo que se refiere también el Papa no es solo por supuesto, ¿no?, a toda esta ejemplaridad, si querés, de la clase dirigente, como vos bien decías, por ahí cuando hay más oportunidad se gestan más hechos. Digamos, una persona no es honesta, cuanto más oportunidad tiene, o más dinero tiene enfrente, o más poder, quizás opere de la manera que lo hace, que lo hubiera hecho con pequeñas cosas. Claro, exactamente. Pero el tema me parece que va a una matriz más profunda de cómo una sociedad, digamos, interactúa, cómo una sociedad, digamos, se relaciona, desde la norma de tránsito hasta, digamos, hasta, no sé, la actitud de los padres o de los padres en un colegio, o la actitud de los pacientes en un hospital. Una cosa que ahora se está volviendo, te diría, tremenda para la gente, para el plantel médico de los hospitales públicos. Es un tema del que no se habla, pero que es la violencia y la agresión, claro, que muchas veces tienen que padecer porque, bueno, no pueden dar, porque no se da abasto con el sistema, porque no se pueden atender los casos y porque, digamos, hemos engendrado nosotros un patoterismo, digamos, violento a la hora de pedir cosas o de exigir que nos den. Digamos, como que tiene que ver también con esta cultura de corte de calle, que no me importa nada, claro, si vos no llegás, o de piquete, o de destrucción del espacio público, o de vandalización de los edificios, o de, digamos, de carteles que pegan por todos lados, otro que viene y te escribe en la fachada de tu casa. Me parece que hay como una... Hay dos hechos que son absolutamente inclusivos en este tema que estamos tratando, que es la viveza criolla, ¿no? Primero y fundamental, se está jugando el Mundial. Quizás cuando se repita en el tiempo vamos a quedar atrasados a lo que estamos diciendo ahora, pero en este momento se está jugando el Mundial, cuando estamos grabando y cuando va a llegar este programa. Transpolaron a Río de Janeiro los piquetes, los argentinos. Hay 30.000 argentinos. Hicieron un piquete en el medio de Copacabana, cuando tienen toda la playa, ¿no? Decidieron sobre la avenida. Tuvo que venir la policía, que la policía actuó de otra forma, porque tiene otro apoyo político la policía. Los corrió. No hubo ningún problema, se corrieron. Y acá viene el otro tema, que es la forma de actuar de la gente en el país y afuera del país. Si bien hicieron el piquete, que no era un piquete de queja, era un piquete de algarabía, cuando vino la policía se corrieron. Acá le tiran de todo, los matan a los policías. Y esto se traslada al Mundial, es bárbaro para sacar un montón de disparadores sociales. El jugador de fútbol que juega en el Mundial es un señorito. El argentino jugador de fútbol que juega en la selección argentina, acá tiene un comportamiento en las canchas locales, le dice de todo al referí, le presta de todo, le pega patadas a los compañeros como un animal. Y van al Mundial y son señoritos. O van a España a jugar, o van a Italia, o van a Inglaterra, y son señoritos franceses. Vienen acá, o antes o después, y se transforman. O sea, le dicen de todo a la autoridad, el árbitro, a la policía si es que tiene alguna intervención. O sea, hay una sensación que trasvasa lo que es la personalidad de cada uno. ¿Está claro? Esa personalidad, si realmente fuera la personalidad, la tendría en todos lados, como por ejemplo pasó en Brasil para mal hacer el piquete y para bien que se autocontrolaron cuando la policía vino a correrlo, se corrieron. ¿Está claro? O sea, tienen actitudes acá porque el medio lo permite. Bueno, eso mismo lo hacen en otro lugar. De la misma manera, vos si vas manejando en otro país del mundo, también frenás cuando cruza un peatón por un pie en el suelo y acá te lo arrancaron a los 2 minutos. Así es. Y la falta de tránsito y todo. Pero entonces quiere decir que somos conscientes que esto se puede hacer acá nada más. ¿Está claro lo que estoy diciendo? No es un tema... Claro, pero a ver, yo te digo esto, digamos... soy bastante estricto con el tema de las normas de tránsito, es un tema personal, digamos, ¿no? Si dice 60, yo trato de ir a 60, si dice 80, trato de ir a 80. Te pasan como poste, o sea, realmente se vuelve peligroso, ¿entendés? O sea, la cultura del vivo. Claro, pero más allá de la cultura del vivo, o sea, yo quiero respetar la norma y tengo un tipo que viene y me hace ¡bum, bum! Y yo digo, pero, viste que si uno en ese momento hubiera hecho así sin mirar para atrás, chau, chocaste y te mataron, o sea, muchas veces esta
cultura de la viveza nuestra, porque el que ese es vivo, el que va por la banquina, el que te viene pasando como haciendo ese por la Panamericana, sin darse cuenta que el señor vivito, porque quiere llegar 10 minutos antes, pone en riesgo la vida de otras personas. Pero es cuestión de cada uno pararlo eso. Claro, ¿Cómo lo pero... parás? Vas en la autopista. Yo vengo por la Cantilo siempre, todos los días voy y vengo por la Cantilo. No puedo decir más de 100 en la Cantilo. En 80, en algunos lugares, en la previa de Cantilo, desde la General Paz Parlamenta, 100. Yo a veces vengo a 100 y viene de atrás uno que te quiere pasar a 140 y me quedo ahí. Y le hago señas que vea la máxima para ir en la... Pero, ¿qué hacemos? Nos corremos, lo dejamos pasar porque viene con una tremenda camioneta y te pasa por arriba si no te corres. Claro, pero son situaciones permanentemente donde, digamos, aunque vos quieras cumplir las normas, te están violentando para no cumplirlas. Sí, o sea, porque no es que te pasa una vez, o sea, es algo permanente. Permanentemente. ¿No? O sea, vos venís caminando, te bajaste del auto, sos peatón, querés cruzar por la senda peatonal y tenés 5 tipos parados, un colectivo amén, con la mitad del colectivo fuera que no deja cruzar a los de la otra calle. Entonces, a mí me parece que todas las normativas, en definitiva, son código de convivencia. O sea, todos tenemos la manera de vivir más fácil si cada uno respeta mínimamente lo que le toca. Nosotros queremos ser vivos, pero somos una sociedad que se vuelve intratable, o sea, se vuelve intolerable vivir en la ciudad de esa manera, porque cada uno quiere sacar ventaja del otro, digamos, y en la ventaja que saca, perdemos todos. O sea, me parece que... No hay límites. Claro, pero la reflexión que nos tendríamos que prodigar a partir de esto que dice Francisco es, a ver, cuando uno va a esas sociedades que son más ordenadas, la verdad que sentís placer, digamos, te da gusto, digamos, que todo llega, o sea, como está organizado, como no hay corte de calle, los colectivos llegan, la gente llega, podés viajar en transporte público, no hay problema. Hay mínimamente seguridad en las calles, sabés que podés disfrutar sin que te vayan a asaltar o te vayan a robar o que te vayan a empujar. Se convive mejor, o sea, hay mejor calidad de vida. Entonces, a mí me parece que nuestra viveza a la larga nos perjudica a todos. O sea, el vivo gana 3, 4 puntitos en su juego personal, pero a la larga en eso se va porque perjudica el tejido social. Entonces, el otro dice, vos sos vivo, yo voy a ser más vivo que vos. Y entonces, a la larga en esta competencia de ver quién rompe más y quién se lleva más puesto al de al lado, y terminamos perdiendo todos. Eso es lo que me parece que... Esto no pasa no solamente en los ambientes en las clases sociales altas, sino bajas también, ¿no? Lo que pasa en la Vía 31, por ejemplo. Uno entiende lo que es la exclusión, que se colocan donde pueden, de otra forma pueden vivir, pero se pasan también, dentro de esa cultura de, digamos, la pobreza, de la exclusión, también son vivos. Hacen 5 pisos, después alquilan los 5 pisos. Hoy hay 5 o 6 pisos. Vos vas por el trazado de la autopista aérea. A la derecha y a la izquierda hay 4, 5, 6 pisos. Es más, me acabo de enterar que van a hacer un estudio de televisión en la isla ahora. Como Canal 13, que tiene arriba, vos ves abajo, sobre la 9 de julio, acá van a ver todo el trazado con subvención, dicen, del AFCA. No lo sé si es verdad o no. Lo que sí es real, esto dicho por un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que están preparando en un 6º piso un estudio de televisión. Que está muy bien que lo tengan. Ahora, no en una villa, en un 6º piso. O sea, te das cuenta que se mezcla todo, tienen todo el derecho del mundo a tener un medio de difusión, un medio de conocer qué es lo que está pasando alrededor de ellos. Pero la teoría de la viveza es que para hacer eso ponen 5 pisos y los alquilan aparte. Están hablando que vale 1.200 el metro cuadrado, dólares. Entonces, no es un tema de arriba el que roba. No hace falta solamente robar para pasar el límite de lo que es la convivencia. También pasa en los sectores carenciados. Es una cultura general. Pero digo, pasa en los seres humanos. Todas estas cosas pasan, digamos, el ser humano es anómico y por eso desde el Antiguo Testamento es justamente, digamos, ¿por qué los 10 mandamientos? ¿No? Claro. Los 10 mandamientos son frente al desmadre que tiene la humanidad de vivir de cualquier manera y de matarse mutuamente. Es decir, que Dios les da una ley, la primera ley para convivir. Porque si vos mirás los mandamientos, ¿no? Es decir, una sociedad que ama a Dios sobre todas las cosas, que no toma su santo nombre en vano, que santifica las fiestas, que honra a padre y madre, que no roba, no mata, no desea a la mujer del prójimo, ¿no? Son todas normas de convivencia. La gente va a ser más feliz si vive de esa manera. Cuando mata, cuando roba, es decir, cuando el que mata y el que roba, digamos, está haciendo infeliz a alguien porque roba. Bueno,
la mentira, ¿no? Ni hablar de todo esto de los secuestros virtuales para sacarle plata a la gente. O sea, estamos viviendo una sociedad realmente compleja. Decía hoy, lo escuchaba en el noticiero, no sé si será verdad o no, pero que hay más de 1000 llamados por noche de estos de secuestros virtuales que la gente no denuncia, ¿no? Entonces, ya profesionalizados, con actores que gimen, gritan, lloran, asemejando lo que sería la clemencia de una familia que le han secuestrado a un chico, supuestamente, ¿no? Y el chico sin toda la significación. Entonces, vos ves, es verdad que la delincuencia en todos lados del mundo se va ayornando de acuerdo con viene en la mano, ¿no? O sea, va rotando. Claro, pero me parece que ya hay una indolencia como hasta para tolerar eso, ¿entendés? Como si fuera una actividad más. O sea, dentro de estas costumbres uno se va acostumbrando a que en ciertos lugares, bueno, digamos, a qué se dedica una persona, bueno, se acostumbrará a hacer llamados, digamos, de secuestros virtuales. Sí, pero otro, claro, digamos, porque... bueno, pero el tema es... Casi como una forma de trabajo. Uno se va acostumbrado a la rotación del delito. Esto es, cuando se arma lío porque hay una entradera, mientras que no hay lío, que no muertes, las entraderas, ahora cuando hay un muerto que tiene mucha prensa, hay la policía y el poder político, basta las entraderas. Que eso conlleva, basta a los que también reciben coimas para hacerse los estúpidos con la entradera. Se pasa eso y pasa la moda, viene la moda de los piratas del asfalto, hasta que hay un problema grave. Se pasa de eso y se pasa a las salideras. Y se pasa de eso y se pasa al robo de los bancos. Y se pasa de eso y vienen los boqueteros de otros bancos. Y nos vamos acostumbrando a lo que viene, que siempre es peor de lo que se va. Porque se va ayornando, se va perfeccionando el delito se perfecciona en todos lados. Y aparte con un contingente que es gravísimo, que los elementos que usa la delincuencia son 10 veces superiores tecnológicamente a lo que usa la fuerza teóricamente para contenerla. De esto que estamos hablando, que es el tema de la viveza criolla, yo creo que la gente que se dedica a hacer estas avivadas, porque en definitiva no secuestraron a nadie, sino que hacen un llamado de teléfono y... Es una extorsión. Hay dos giles que pobre gente desesperada, como el otro señor que el otro día se murió porque de la desesperación de pensar que habían secuestrado a su hijo. Digamos, pero se matarán de risa después, porque en el fondo decimos, bueno, mirá qué tarado, porque le decimos 2 llamados por teléfono y le sacamos tanta cantidad de plata. Y eso también, y esto es parte de la viveza, es parte de esta cosa de decir, mirá que vivo solo. Porque muchos dicen, estos que hacen salideras, entraderas, los piratas de la falta están drogados y tienen una conciencia muy limitada de lo que hacen. Esto es secuestro virtual. No, esto de drogado no tiene esto nada. Es de vivo, ¿qué drogado? Estos son vivos y tienen, cuanto más fluida tenga su imaginación, más producen. O sea, ya no es una cuestión de que están en una nube, en el aire, no saben lo que están haciendo y matan a una persona. Estos, aunque no tiene la gravedad de matar a una persona, a veces pasa que la matan también. El ejemplo que estás dando vos, una persona que está negociando por un secuestro virtual de su hijo y la agarra el corazón y se muere. Ya van varios que mueren así. Entonces, más allá de las consecuencias, te quiero decir, no es un tema de que esté estimulado el delincuente. Es un tema que cada vez se llora más y no tiene nada que ver el hecho de que te condicione la mente. Es tu naturaleza. Es parte de tu cultura que vas creando nuevas que si lo utilizarían para cosas mejores o para bien público serían genios. Pero van inventando cosas nuevas, más sofisticadas permanentemente, que la gente dice, bueno, ¿ahora qué toca? Cuando te preparás para combatir eso viene otra moda u otra secuencia. Y así, secuencias delictuales en la sociedad tenés 1000. No se acaba nunca. Y a veces se superponen. Entonces, digo, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Cómo se para esto? La semana que viene vamos a hablar de algo que me parece que es la única forma de cambiarlo, que es lo que nos manifestó el Papa ahora cuando visita, que es trabajo, educación y deporte. Trabajo, educación y deporte en ese orden. Así lo manifestó Francisco, ¿no? Y me parece que va a haber un programa de esto. Me parece que es interesante que lo hablemos en un programa entero porque ya no es un tema que muchos políticos lo usan, ¿no? Aparte esa frase, a mí me llamó la atención cuando me lo dijo Francisco, ¿no? Porque yo lo escuché en algún político acá eso. Que está dentro de su forma de ser y su forma de transmitir trabajo, educación y deporte. Y deporte. Yo lo escuché a algún político que está en este momento en la lucha por la presidencia. Me parece que es un tema que realmente da una connotación, ¿no? No solamente al político que lo está haciendo, sino también a lo que dice el Papa, que está absolutamente en concordancia con esa teoría, que la contracultura del país del vivo es a través de
una fortaleza impresionante de los conceptos de trabajo, de los conceptos de educación y de los conceptos de deportes. O sea, que es lo que cuando éramos chicos nosotros prevalecía, esta es la verdad. Después se fue perdiendo. ¿Cuántos años hace falta para eso? ¿Qué sé yo? ¿Cuántas generaciones van a hacer falta para que eso cambie y lo vean realmente como lo que es un hecho delictual? Está claro también que la exclusión tiene mucho que ver, que ayuda mucho, pero no siempre, y no es todo la exclusión, Guillermo, es un tema cultural. Que hay mucha gente que puede trabajar y no trabaja, hay gente que puede ser educada y deja sus estudios, y hay gente que de casualidad hace deporte. Por propia voluntad, nadie se lo impide. Con lo cual es una cultura, ¿no? Sí, pero de todas maneras yo creo que nunca hay que perder la esperanza de que una sociedad pueda ser mejor, ¿no? Cuando se lo propone, cuando vea... A ver, me parece que así como el efecto Francisco, la ejemplaridad de Francisco genera un cambio en la Iglesia y genera también un cambio para abajo. No hace falta que hable mucho de corrupción, o sea, no sé, digamos, la gente habrá dejado de robar o otros obispos habrán avenido un poco al estilo de vida. Bueno, ojalá tengamos dirigentes ejemplares y eso también ayude a que la gente, bueno, empiece a valorar otras cosas, ¿no? A mí me gustaría que la gente que va a ver a Francisco, hoy todos son teólogos, ¿no? Lo decimos el otro día, son todos teólogos, todos toman el té con Francisco, se ven a solas con Francisco, todo el mundo, todo el mundo. A mí me gustaría que todo esto sale en los diarios, visitando a Francisco. En el término de 6 meses diga qué hizo, qué lo cambió la visita a Francisco. ¿O es para el cuadro nada más? Para el cuadrito, para ponerlo en casa, o para ponerlo en la oficina del empresario o del político. Yo estuve con Francisco, esa ahí me recibió a mí. Digo, ¿qué cambio a él mismo le produjo esta visita con Francisco? No, además también te diría cuál es la adhesión a los valores que él predica. No, porque, digamos, para ir a sacarte la foto y decir, sí, cómo lo admiro a Francisco, pero después que Francisco no toque en nada, digamos, lo que él predica, que es el Evangelio, no toque en nada tu vida, no sé si es bueno. Es malo, no tengas duda. Nos están haciendo señas, digo, hasta que antes También que nos pongan la música. Otra vez, si no nos ponen la música fuerte, no sé. Gracias, Guillermo, nos reencontramos. De nada, hasta la semana que viene. Ustedes también, nos reencontramos la semana que viene.